Nuestra idea, hermanos, es formar líderes que transformen la vida de lo que está en su entorno. Cuando estamos discipulando, estamos tratando de formar líderes, no miembros denominacionales, no miembros de la iglesia, no es el propósito principal, es formar líderes. Usted, por favor, que me esté escuchando, entienda eso. No traemos a sus hijos, no los recibimos para que ellos vengan a jugar. Hay maestros que están tomando conciencia de esto y se desvelan, se sacrifican por sus hijos, ¿ya? Entonces, lo que estamos intentando es que usted tome conciencia de que como madre y padre y abuelo y abuela, usted como tío y tía, apoye esta labor que debe ser una prioridad en su casa. Estamos aquí formando líderes, esa es la idea, no distrayendo a los niños. Hoy hemos cantado acerca de ser Dios nuestra prioridad, de traer lo mejor de nuestra vida, nuestra mano, nuestro tiempo. Nuestra hermana Raquel nos está hablando de la prioridad que debe haber respecto a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Todo esto, yo sé que usted lo entiende, amerita aceptar que es un sacrificio. Sí, es cierto, es un sacrificio. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que todo lo que podamos ver aún ahora nosotros, tener o no tener, es propiedad única de Dios. En el libro de Hebreos es sorprendente que el escritor, para hablar de los héroes de la fe, se introduce en el verso 3 diciendo que por la fe entiende que todo ha sido constituido, todo el universo, por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Dios es el creador de todo lo que existe, que usted ve, y también de lo que no vemos. Tanto lo que está aquí en esta esfera física y también galáctica. Todo fue creado por Dios, bendito sea su nombre. Ahora, la Biblia nos dice también en el libro de Hebreos y en otros pasajes que todo entonces es propiedad de Dios. Todo es propiedad, todo, nada. Lo que usted tiene, lo que usted es propiedad de Dios. Hay solamente una sola cosa que es de suya y Dios la respeta y no la toca. Él se la dio, pero no la toca. Es su libre albedrío. Todo lo demás es de Dios. Todo es propiedad de Dios. Por eso dice en el libro de Efesios: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué el cuerpo? Porque en el cuerpo encontramos el alma, encontramos el espíritu, encontramos sentimientos, afectos, emociones, deseos, voluntad, la mente que le llamamos, todo está allí. Así que reflexiona bien esto. Lo que tú tienes es de Dios. Todo, ese es la declaratoria que lo encierra toda en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, déjenme tocar 3 puntos aquí en el libro de Hebreos. Y el primer punto es lo que dice en el verso 4 del capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de que sus ofrendas, y aún muerto, aún habla de ella. Abel ofreció. ¿Sabe? Tenemos que profundizar un poco más de lo que a veces entendemos por sacrificio. Y sacrificio, en el concepto bíblico de sacrificio, no es nada romántico, no hay nada de romanticismo ni idealismo. Es totalmente práctico, no hay misticismo tampoco. A veces nuestras ideas son místicas y románticas,
pero no prácticas. En el aspecto práctico, un sacrificio es una destrucción. Un sacrificio es una masacre. Un sacrificio es una consumación, un aniquilamiento. Capta eso. Eso es lo que significa. Ahora, el mayor sacrificio que presentamos nosotros no es lo que nosotros eternamente presentamos. Cuando Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es él como apóstol interpreta todo lo que está en el Antiguo Testamento, él nos está diciendo es que la mayor masacre, el mayor aniquilamiento, la mayor destrucción, el mayor sacrificio está en el corazón del hombre, en tu yo y en mi yo. En eso que te dio Dios, en esa libre voluntad, libre albedrío, Dios espera que tú lo sacrifiques, que yo lo sacrifique. Cuando Abel se presenta, dice en la imagen metafórica del hebreo que presentó lo más gordo. Pero lo que te está diciendo es que presentó él lo más gordo porque Abel reconocía que todo lo que es humano y material, natural en esta tierra es de Dios. Él no se apegó a las cosas materiales. Abel está diciendo, Padre, aquí estoy, yo no estoy apegado a ningún animal, a ninguna cosa material. Yo aquí te lo traigo, todo es tuyo. Y le presentó ese sacrificio. Caín posiblemente le trajo una variedad de cosas. Pero ¿por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín? Porque Caín se adoraba a sí mismo. Le estaba dando a Dios un sacrificio exterior, pero con un corazón altivo, rebelde, en donde él mismo reinaba. No estaba rendida su voluntad. Él estaba aquí, como muchos, sin renunciar a sí mismo. Era esclavo de su propio egoísmo. Entiéndelo, ¿qué es lo que tú tienes? ¿De qué material, de cosas materiales estamos hablando? ¿Qué es lo que a nosotros Dios nos pide? Nuestra fe nos debe ayudar a nosotros a examinarnos si nuestra condición es como la de Caín o la de Abel. Por eso Dios vas a encontrar en el Antiguo Testamento que rechaza sus oraciones y sus sacrificios. Mientras que Abel lo consumía el concepto de te entrego todo porque todo es tuyo. Tú lo creaste, tú lo sustentas, tú lo controlas, todo es tuyo. Solo soy un administrador. El espíritu de Abel era ese, pero el espíritu de Caín era contrario. Él era ingrato, se adoraba a sí mismo y eso lo consumía. Hasta el día de hoy, amados hermanos, personas como Caín prefieren ser consumidas por sus deseos, por sus pasiones, por sus ideas, por sus conceptos, por sus filosofías, por sus acciones terrenales, por sus acciones materiales y carnales, que ser consumidos por Dios y para Dios. Este es un análisis que yo me he hecho en primer lugar antes de venir a este lugar para compartir con ustedes. Y esta es una verdad bíblica en la que realmente nosotros debemos de centrarnos. Todo lo que existe, toda la naturaleza, todo, animales, aves, lo que hay en el mar, todo es de Dios. Y nosotros solamente somos
mayordomos o administradores. Y al que mucho tiene, mucho se le va a demandar. Esa es la realidad. Lo que tú tienes materialmente, no te vas a llevar ni una cana. Pero sí, Dios te va a dar cuenta, te va a pedir cuenta de cómo lo administraste para los demás, para la honra y la gloria de su nombre. Sean animales, sean plantas, sea lo que sea. Abel trajo lo mejor porque su corazón estaba masacrado, su espíritu. Él sabía que Dios lo tenía todo en sus manos y que solamente él tenía que entregarlo. Y con respeto te digo, examinemos cómo nosotros ofrendamos. Examinemos cómo nosotros damos diezmos. Si tú no te gozas en diezmar, debes de analizar. Si no te gozas en ofrendar, debes de analizar. Si no te gozas en cantar, debes de analizar. Si no te gozas en alabar, debes de analizar. Y te digo, analízalo. Porque si tú solamente das por obligación, no estás haciendo nada. Sería mejor que ni diezmes. Ni diezmes. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Mientras más tienes, más Dios te va a demandar. Esa es la verdad. No estás aquí en un templo donde estamos esperando que tú sueltes la lana o tu dinero, tu ofrenda. No es así. Aquí no vendemos almas. Aquí tratamos de conducirlas a los pies de Jesucristo. Y el ego tiene que ser destruido. Tu yo tiene que ser destruido. Tu egoísmo tiene que ser destruido, tiene que ser masacrado. Y cuando tú hagas eso, vas a experimentar la paz que no has experimentado. El beneficio de ser un sacrificio a Dios es que el temor desaparece. La presión, la diabetes, todo desaparece. Porque hasta tus enfermedades se las das a Dios. Las enfermedades no son tuyas. Las enfermedades tampoco son del diablo. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus enfermedades y las llevó también. Lo que pasa es que no entendemos que no somos propietarios de nada en esta tierra. Esa es la realidad. Pero tenemos que examinarlo, hermano. Porque a veces nosotros no creemos realmente que Dios tiene el control de este universo. Posiblemente estamos hoy, en estos tiempos, entrando ya a la gran tribulación. Yo te digo, no te desvíes. No te desvíes. Concéntrate en que si tú eres un sacrificio o no eres un sacrificio para Dios. Y es un sacrificio de 24 horas al día. Otro que tenemos aquí, adorador. Otro que tenemos aquí que ofreció un sacrificio. El verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Mira esto, aquí tenemos otro aspecto. Dios agarra a un hombre de casi 100 años y le dice que le va a dar un hijo. La mujer no podía dar hijo, ni científicamente, o sea, clínicamente, médicamente, ni de manera natural. Ya estaba al otro lado, ya era de la tercera edad.
Así que no había nada, no había posibilidad de un hijo. Y Dios le promete un hijo y le da al hijo. Cuando el hijo ya tiene edad, como 13, 14 años, legalmente, en la constitución israelita hasta el día de hoy, un hijo es adulto a los 12 años ya. Una hija es adulta a los 13 años. Esa es la fiesta de la que se le llama Mikvash. Cuando se hace esa fiesta, se le da al hijo a leer un pasaje de la Biblia, y el padre hace una oración en la que él dice: gracias te doy, Dios, porque el día de hoy que mi hijo cumple 12 años, me estás quitando la responsabilidad que he tenido para con él por su alma. Un padre y una madre es responsable de su hijo según el concepto judío hasta los 12 años. El padre tiene 12 años para enseñar a su hijo, a su hija, a andar en los caminos verdaderamente de Dios. Lo dice abiertamente. Entonces, para ese tiempo, nótalo tú, joven, señorita, nota esto. He orado a Dios que Dios les abra el entendimiento y les haga comprender la necesidad de entender esta verdad de que si tenemos fe tenemos que ser un sacrificio para Dios. Yo no vengo a que tú sigas mi modelo, sino que razones este asunto. Dios le dice a Abraham: Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, como diciéndole: mira lo que te estoy pidiendo, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Cuando yo te digo masacre, aniquilamiento, consumación, es holocausto, una consumación que ni las cenizas te van a servir. Eso es sacrificio. Sin titubear, Abraham se va al monte Moria, lleva a su hijo, y el hijo nunca protesta, nunca condiciona, porque sabía respetar a su padre, confiaba en su padre, porque su padre le había dado testimonio de lo que es confiar en Dios. No podemos pedirle a los hijos lo que no les hemos enseñado y de lo que no hemos sido ejemplos nosotros, hermanos. ¿Y qué sucedió? El hombre no protesta. Él no es un niño. Él ya es mayor de edad, él ya tiene responsabilidad. Pero él no protesta, él respeta al Padre. Porque por medio del Padre se está expresando la voluntad de Dios. Y no lo degolla Abraham en sacrificio solamente porque el ángel de Dios se le apareció y le dijo que no hiciera nada. Y en dos ocasiones Dios le dice: conozco que respetas a Jehová, conozco, y no me has rehusado a tu hijo. Por lo tanto, de cierto te voy a bendecir y te voy a multiplicar y voy a hacerte bendición porque has obedecido mi voz. Has obedecido mi voz. ¿Cuál es la verdad que podemos sacar bíblica de esto? Uno, es esto. Dios le había dado un hijo a Abraham, pero ese hijo llamado Isaac era propiedad de Dios. Y Dios podía hacer con ese hijo lo que quisiera.
era propiedad de Dios, no de Abraham ni de Sara. Abraham y Sara eran solo administradores de Isaac. A él lo tenían que preparar, entrenar, guiar y formar para que fuera el instrumento de Dios, para que por medio de él vinieran otros para formar todo lo que iba a ser el pueblo de Israel. Lo tuvieron que preparar, entrenar, compartir la visión, compartir el propósito de Dios. Dice que Dios lo probó y le dijo, conozco. Y esa palabra conozco a veces nos confunde porque no es un conocimiento exterior. Lo que Dios le está diciendo, conozco en lo más profundo de tu ser, que en ese altar tuyo, que es tu corazón, habito yo y yo domino. En tu corazón, en lo más profundo de tu ser, tú has masacrado a Isaac. Tú lo has aniquilado, tú lo has puesto en mis manos. Yo soy Dios en tu corazón. ¿Es así en tu vida con tus hijos? ¿O son tus ídolos? Cuando tú no le entregas a tus hijos a Dios, son tus ídolos, son tus dioses, no te equivoques. Y lo que estás acarreando son maldiciones a tus hijos. Duele decirlo, hermano, pero es la realidad. Esa es la verdad. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo me acordaba de los hermanos Lozano. Yo se lo he dicho a los hermanos Lozano, yo les admiro grandemente. Cuando murió Manuel, su hijo, que falleció, yo sé que ellos le ofrecieron a su hijo. En lo profundo de su ser, eso era así. Ese es el objetivo de la prueba de Dios para Abraham y es el objetivo de la prueba de Dios para nosotros. Piensa en Sansón, Raquel nos habló. Piensa en la madre de Samuel, dame un hijo, y lo llevó a consagración. No es mío el hijo. ¿Cuántas madres he conocido y padres que cuando Dios los llama a sus hijos para ser pastores, no, hijo, no hagas eso, te vas a morir de hambre? Mentira, yo no me he muerto de hambre, aquí estoy. No es cierto que los pastores nos morimos de hambre. Cuando reconocemos que Dios es Dios en nuestras vidas, ningún pastor se muere de hambre, ningún pastor fracasa. No es cierto, es mentira del diablo. Nuestros hijos no son propiedad nuestra, solamente somos administradores. Y cuando tú no te sientas con tu hijo en una mesa, con tu hija, para guiarlos en un estudio bíblico, para que comprenda, para que sigas con él el sistema de educación formativa que se le está dando desde esta congregación en la palabra de Dios, tú le estás fallando a Dios, no nos estás fallando a nosotros. Deja de darle televisión a tus hijos y a tus nietos. Cumple como administrador, porque para eso Dios te lo dio. Y un día te vas a pedir cuenta. Tienes 12 años, mi hermano, para cumplir con eso. Y ojalá Dios te siga dando vida. Por eso mis hijos a veces me ven como insoportable. Y mis nueras también, porque tengo que estar detrás, porque Dios no me dio hijos ni nietos para que el diablo se los lleve al infierno. Me los dio para que vayan a la gloria de Dios como parte de la familia de Dios. ¿Quieres eso para tus hijos? No te oigo. ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres eso para tu nieto? Entonces comienza ya a dejar de estar bailando conforme a las ideas y conceptos de este mundo. Hay que renovarnos, mi hermano. Renovarnos totalmente para la honra y la gloria de su nombre.
¿Vas entendiendo esto? Nunca tu hijo se va a sentir mal contigo si tú lo instruyes en su camino. Nunca. Y es ponerse allí, ponerse allí, ponerse allí, ponerse allí. ¿Te das cuenta que no estamos jugando a la iglesia? Porque no estamos tratando de que tu hijo un día sea miembro de la iglesia, sino un líder transformador en donde se encuentre. Un líder transformador. No un seguidor de gente corrupta y perversa que se encuentra en todos los estatutos, en todos los estratos de nuestra sociedad. Que sean seguidores de Jesucristo. Eso es lo que queremos, hermano. Y debemos de apasionarnos por todas estas cosas porque así lo quiere Dios. Entonces, si Abel entendía que todo lo que es material y natural, animal, es de Dios, reconozcamos esto: todo ser humano es propiedad de Dios. Tu esposa no es tu esclava, es propiedad de Dios. Tu esposo no es ningún menso, es propiedad de Dios. Tus hijos no son una carga, son propiedad de Dios. Son, dice la Biblia, como la flecha en la aljaba, que lo lanzas y lo tiramos al blanco. Esa es la verdad. Hermano, yo soy gritón, pero es que estoy apasionado. ¿Viste la muchacha que estaba aquí hablándole hace rato? Esa es mi hija, pero no es mi propiedad. Solo soy administrador de ella. Que nunca le llamo la atención, pero cuando le llamo la atención tiembla. Porque no voy a andar con juego. No quiero perderme ni que los míos se pierdan. Yo no quiero que tú te pierdas y tus hijos se pierdan. Esa es la realidad. ¿Para qué quiero yo que sean miembros de la iglesia si van a estar perdidos? Muchos de los jóvenes que están aquí saben cómo andan. Rebeldes con sus padres, rebeldes aquí, acusando a sus padres, acusando a su madre de sus errores. ¿Sabes qué? Ya tienes más de 12 años, ya tienes 13, ya quieres tener novia, pero no quieres obedecer a Dios. No obedeciste a tu padre, te dio mal ejemplo. ¿Por qué no obedeces a mí que no te he dado mal ejemplo? ¿Por qué dices que soy tu pastor si no me obedeces? Sonrían, que Cristo le ama. Están como espantados. Les veo espantados, hermano. ¿O están muy concentrados? ¿Están bien concentrados? Alabado sea Cristo Jesús. Esa es la realidad, hermano. Cuando Dios te da algo a ti para que lo administre, Él tiene el control, Él lo va a sustentar. Solo quiere que sigamos sus indicaciones. Y este es el manual para hacerlo. Alabado sea Cristo Jesús. Si Dios te dice que tu hija debe estar en la escuela, llévala a la escuela. Vigílala y todo. Si tú quieres tener homeschool, adelante también. Ni lo uno ni lo otro es malo. Ni lo uno ni lo otro es peor. Ni lo uno ni lo otro es mejor. Solamente recuerda que no te puedes jactar de nada, porque él o ella son propiedad de Dios. Y es lo que le decía yo a Rebelín cuando estaba estéril. Gastaron dinero y dinero con los médicos, dinero. Bueno, ya, Rebelín, ya. Ok, ahora vas a hacer esto. Y Rebelín me veía y serio, Rebelín, mira, es así y es así. Dios le dio a Matías y Dios le dio a Elías, Bueno, y usted cree y usted quiere ahora, queremos que sea un astronauta. Está bien que tenga la idea de que es un astronauta. Va a tener que meterlo en escuela, sí, pero nunca
nunca el ser astronauta será prioridad. La prioridad es que sea un líder de Jesucristo en donde sea que esté. Esa es la realidad. Para eso estábamos ayunando, para que sea un astronauta y se vaya al infierno luego. Ahí va en el cohete para el cielo, pero boom, revienta, está en pecado, se va al infierno, no llegó al cielo. Se acabó, no. Que si va a ser enfermera, muy bien, enfermero, médico, lo que sea, músico, lo que sea, pero que sea Cristo en primer lugar en su vida. En su vida Cristo, porque son propiedad de Dios, no son nuestros. Cuando tu hijo se enferme, cuando tu hijo esté andando camino, dile a Dios: Señor, me equivoqué, pero siguen siendo propiedad tuya. Ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si no sabes qué hacer, ya sabes dónde ir, con tu discipulador o discipulador. Si no, ya conoce la oficina pastoral. Esa es la realidad. Ahora vayamos a otro que también ofreció a Dios. Tenemos aquí en Hebreos capítulo 11, versos 24 al 29. Dice la Biblia, aquí, si tú lo lees, que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, juzgó, consideró por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, y dejó Egipto y celebró la Pascua y pasó el Mar Rojo por la fe. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está el sacrificio aquí de Moisés? Date cuenta de esto. Ya vimos que vamos a sacrificar todo lo que es natural y material, porque todo le pertenece a Dios. Ya vimos que vamos a sacrificar todo lo que es humano. No es tu esposo el que está en primer lugar, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hija, es Dios. Porque todo le pertenece a Dios. Pero lo interesante aquí, estos términos se usan para que nosotros comprendamos esta verdad. Dios es dueño de todo lo que existe, lo que vemos y no vemos. Y hay algo que no vemos nosotros. Dice que todo lo que vemos se hizo, fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo espiritual y es verdadero, es auténtico. Y Moisés, óyelo, qué educación le dio su madre, porque recuerda que Moisés 3 meses lo guardan y la madre dice: este hijo es de Dios, lo va a poner en el río y ahí verá Dios qué hace. ¿Qué hacen estos egipcios con él? Por fe lo puso, sabiendo que Dios tiene control, sabiendo que Dios es el que mueve las cosas. Y lo pone y lo agarra la hija del faraón. Ella lo puso para que la hija del faraón lo agarrara. Y dijo: bueno, vamos a ver qué es lo que hace Dios. Yo no lo voy a ahorcar, no voy a cometer un infanticidio. Vamos a ver qué hace. Resultado: la hija del faraón necesita alguien que amamante y cuide a ese niño de 3 meses. Y claro, ¿usted cree que por casualidad estaba ahí la hermana de Moisés? Todo estaba planeado por ella. A veces decimos que tenemos fe, pero nos quedamos estáticos, No, el que tiene fe se mueve, porque Dios tiene control. Porque no lo llevó al desierto. ¿Por qué lo llevó a esa hora cuando sabía que estaba allí la hija del faraón? Porque tenía fe y sabía que tenía control Dios de las cosas. Y las puso en las manos de Dios. Y entonces la mujer se movió. Y Dios, cuando tú te mueves, Dios se mueve también. Esa es la cosa. Si no te mueves, Dios no se mueve. La mujer se mueve, Dios dice: ahora me muevo yo. Y la llama a la madre y comienza él a educarlo. Ella a educarlo al hombre y a prepararlo
Lo preparó. Llegó a tener la mejor, me imagino que lo llevaba con los egipcios que le enseñaron todo. Y la mujer, la hija de Faraón, le dijo: tú eres mi hijo, mira todos estos palacios, todo este poder, todo este ejército, todo es tuyo, tú eres mi hijo. Pero la mamá estaba haciendo su trabajo discipulador en la casa. Hijo, yo soy tu verdadera madre. Y vi esto y el otro, y contándole la historia. Mis hijos saben, hermano, quién he sido yo. Que ellos vean que lo que somos es por el poder y la gracia de Cristo Jesús. ¿Y qué sucedió? Que él llegó a una edad y dijo: bueno, hay otro mundo. Y este mundo es propiedad de Dios, pero este mundo va a la perdición. Y hay otro mundo donde hay una herencia eterna. Yo tengo que sacrificar todo lo que hay aquí con tal de heredar todo lo que está allá. Dice que se sostuvo viendo al invisible, y entonces todo lo hizo. Imagínate tú, llega al Mar Rojo, ¿ya? ¿Y qué se puso a hacer Moisés? Eso no te lo sacan en las películas de Hollywood. Eso no te lo sacan. ¿Qué hizo Moisés cuando llegó a la orilla del Mar Rojo? Se puso a orar. A orar. Mientras que el pueblo estaba desanimado, él se puso a orar. ¿Cuántas horas oraste esta semana tú? ¿Cuántas horas oraste? ¿Cuántas horas viste televisión? ¿Te das cuenta que no estás sacrificando nada? ¿Cuántas horas estuviste con tu novio? ¿Estuviste más con tu novio que con Dios? Esa es la realidad. ¿A qué vienen? ¿No venimos a razonar, pues, acaso? Esa es la realidad, hermanos. Entonces él, ¿qué pasó? Dios le dice: Moisés, ya basta, deja de orar, marchen. Y Moisés dice: bueno, si tú lo dices, pon allí el bastón, ponlo allí. Y Moisés sabía: Dios tiene el control, Él creó todos los cielos y la tierra, Él los sustenta, Él tiene el dominio, Él es Dios, Jehová de los ejércitos. Dio el paso y otro paso. ¿Y usted cree que con solo puso el bastón y ¡fum!, se abrió como sale en Hollywood? No, ahí lo hacen así porque la trama tiene que ser así, por la técnica que tienen que usar para que el mar se abra. Lo que hacen en Hollywood es poner unas sábanas largas que en forma de bola, y ponen también otras por allá, y entonces con abanico las mueven y como que se está abriendo el mar. No, Moisés tuvo que dar un paso y el agua se apartó, y da otro paso y el agua se apartando, y se va apartando el agua, y el agua como que tenía temor. El agua como que tenía temor. Cuando dieron el último paso al otro lado, ¿qué hicieron las aguas? Se cerraron y murieron los egipcios. Jehová es Dios, hermano. Él domina y sustenta y controla todo lo que hay en este universo. Lo que tú tienes que hacer es pegarte a Dios como garrapata, para que veas ese cambio en tu vida. Cuando tu hijo sea masacrado, tu hija, aquí, masacrado totalmente, de que si tú le puedes decir: Dios te lo quiere llevar, llévatelo. Dios va a comenzar a hacer la obra transformadora, porque ya la hizo en ti. Porque mientras tú no lo hagas, tú eres un estorbo para Dios, para con tus hijos. Esa es la realidad. Hermano mío, no nos equivoquemos. Estamos trabajando y le servimos a Dios. De repente Dios dice: voy a probar a este. Y entonces el jefe dice: mira,
te voy a triplicar el sueldo, pero vas a trabajar tales horas y vas a hacer esto y el otro. Y tú piensas, bueno, qué barbaridad. Bueno, si yo agarro este trabajo, qué oportunidad de Dios, qué grande es. Así voy a pagar mi deuda, voy a pagar mi tarjeta, vamos a poder ir a Cancún a pasear, vamos a comprar un auto, vamos a salir de vacaciones. Ajá. ¿Y qué me dices de tu paz? ¿Qué me dices de tu servicio a Dios? El diablo nos engaña dándonos cosas materiales. Y se ve nuestro ego, hermano. Se ve nuestro ego. Agarramos un selfie. ¡Qué barbaridad! Cómo estamos hambrientos que la gente nos diga, qué lindo te ves, qué linda te ves. Egoísmo, yo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a sacrificar nuestro yo? Me fui con mi esposa el otro día allí a la Gran Plaza y estaba como una casita y hay una tienda como de Alemania el nombre. Y le tomé y le puse aquí en Alemania. Mucha gente creía que yo estaba en Alemania. ¡Qué barbaridad! Pero con costo llego a Canacín, imagínese usted. Sinceramente. ¿Sabe qué? El problema, hermano mío, el problema de nuestra juventud no es que necesitan más cariño de mamá, más cariño de papá, más atención. No, lo que necesitan es fijarse más ellos en papá y mamá y obedecerles conforme a la palabra de Dios. Moisés lo sacrificó todo, presente en su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aún tu trabajo que no se convierta en tu Dios. Escuché una persona de los Estados Unidos decir que aquí en México y que en Centroamérica y en América del Sur se puede vivir con arroz y frijoles, pero que allí en los Estados Unidos no. ¿Y qué es lo que tienen los Estados Unidos que no tenemos aquí los latinos? ¿Sabe qué me estaba dando a entender? Necesitamos trabajar, nuestro Dios es el trabajo. Necesitamos dólares más dólares más dólares más dólares. No es cierto. No necesitas más pisto, como dicen en Guatemala. Necesitas pistis, fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que sacrificar? ¿Qué tienes que sacrificar? Hay unas cosas que tengo que sacrificar yo todavía. Y ahí estoy pidiéndole a Dios fuerza. Confía en Dios.